Lo que vamos a explicar el día de hoy es ya para el penúltimo tema, que es referente a lo que contempla ética y responsabilidad social. Ajá. Entonces, sobre todo les quería explicar por qué referente a estos conceptos, tanto de ética como moral, la parte legal, en las organizaciones hay mucha información al respecto, pero como que maneja diferentes vertientes. Entonces yo quisiera que manejáramos solo una corriente, por decirlo así, que para mí es la más práctica y es como la que más se podría utilizar para poder distinguir estos tres conceptos dentro de la organización. Y después hablar un poquito de lo que se refiere a responsabilidad social, igual, ¿no? Para irnos sobre un solo criterio y con base en eso ya que puedan ustedes ir definiendo estas actividades de la última unidad, penúltima unidad, más o menos, ¿ok? Entonces, para empezar, en la parte de ética, cuando hablo de ética en esta materia y en la materia de fundamentos, muchas veces recurren a una definición que estará en algún libro, me imagino, en donde comentan que ética es un conjunto de normas sociales. Entonces, de entrada, eso para mí ya es incorrecto. ¿Por qué? Porque la ética de entrada es una disciplina y no habla de normas en ningún momento. Y mucho menos la ética se confunde con la parte social y con la parte moral, perdón, ¿no? Eso también, normas morales o normas sociales, algo así. Entonces no tiene que ver con eso. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de la parte legal en la cuestión de las organizaciones, nos vamos a referir siempre a reglamentos, a leyes, ¿sí? A disposiciones jurídicas que nosotros tenemos que acatar por nuestro giro, por lo que hacemos, por las actividades que realicemos, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, siempre que haya un incumplimiento de alguna de esas normas, ahí sí normas, pues va a haber una sanción. Y va a haber una autoridad que nos va a imponer esa sanción. Entonces, esa es la parte legal. La parte ética, ¿a qué se refiere en una organización? Manejando este criterio que les comento. La parte ética se refiere a que la organización va a clasificar lo que es correcto o incorrecto para ella. Correcto e incorrecto con base en qué? En lo que la organización haya establecido como misión, visión y como objetivos a cubrir. Entonces, con base en eso, va a determinar qué le parece correcto, porque lo que sea correcto le va a ayudar a cubrir su misión, le va a ayudar a cubrir los objetivos que tenga. Y lo que le parezca incorrecto es lo que no le va a servir de provecho para ello. ¿Ok? Y lo que es moral en una organización. Lo que es moral en una organización sobre todo se va a basar, como en el resto de las sociedades, en lo que es bueno o malo. Ajá. Pero para distinguir lo que es bueno o malo, entonces nos vamos a basar en la organización en los valores institucionales. ¿Ok? Entonces, basándonos en esto, yo pensé en comentarles un ejemplo dentro de una institución para que quedara más claro. ¿Sí? Si nosotros estamos en una institución y tenemos a una persona que ha faltado, por ejemplo, más de 3 días en un periodo de un mes, en el mismo mes, sin justificación, nada más no se presenta y tal, entonces pasan los 3 días, digamos que nosotros podríamos aplicar la parte jurídica y estar en posibilidades pues de rescindirle el contrato, ¿no? Porque no se ha presentado, porque no ha habido una justificación al respecto, porque no hemos tenido información que nos pueda avalar qué pasó con esa persona. Entonces, digamos que jurídicamente nosotros podríamos estar en la posición de evaluar pues la rescisión del contrato de esa persona. Esta sería la cuestión jurídica, legal, normativa, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque a una acción determinada corresponde una sanción, dependiendo de lo que haya incumplido este empleado. Ahora, mismo caso, ¿no? Tenemos esta persona
que faltó más de 3 días, misma situación. Y entonces decidimos rescindirle el contrato, ¿no? Lo despedimos. Y el día que viene esta persona, pues ya para desalojar su espacio, lo que hacemos es ponerle a un guardia junto a él, y entonces le decimos que tiene que revisar minuciosamente qué es lo que se lleva, tiene que escoltar a esa persona no puede hablar con nadie, la dejamos incomunicada, agarra sus cosas y entonces la despachamos, ¿no? Y la acompaña el guardia desde que desocupa su lugar hasta que se va a la calle, ¿ok? Entonces, para ustedes, ¿esto qué sería? ¿Un acto que tiene que ver con la ética o un acto que tiene que ver con la moral? Para mí con la ética, maestra. Sí, yo Para, igual coincido con la ética. con la ética, ¿por qué? Eh, yo pienso que una persona que pertenece a la organización, pues al final, eh, cual sea la razón por la que deja una compañía o se le rescinde el contrato, pues al final, pues es ético, ¿no? Que vamos, no vamos a ser los policías y simplemente, ¿sabes qué? Ya dejaste de pertenecer a esta empresa y pues aquí está tu finiquito y todo y bueno, pues al final creo que aún se puede llegar a decir que, vamos, mientras no entre a áreas operativas o maneje información, pues al final no creo que sea necesario llegar a tanto, ¿sí? Ok, pero entonces con base en lo que yo les comentaba, que para decir si un acto dentro de la organización es ético o bueno, es correcto o no es correcto, nos basamos en la misión y en la visión de la organización. Ajá. Y para saber si dentro de una organización el acto es dentro de la parte de la moral, o sea, si es bueno o malo, nos basamos en los valores. Entonces, si yo estoy escoltando a esta persona con un guardia y estoy revisando minuciosamente, o sea, estoy atentando un poquito, digamos, contra incluso su libertad de espacio, no es tanto que yo me vaya en contra de la ética, porque eso que estoy haciendo en realidad no afecta a la misión de la organización, pero sí afecta dentro de los valores que estoy manejando en la organización. Ajá. Y más si, por ejemplo, en esa organización yo dijera, pues mis valores son trabajo en equipo o fomentar el trabajo en equipo, confianza, respeto, ¿sí me explico? Entonces, si yo tuviera esos valores dentro de mi organización y hago esto con una persona a la que estoy despidiendo, realmente más voy en contra de los valores que yo estoy proclamando que de la misión o la visión de mi organización. No sé si entonces me estoy explicando. Entonces, cuando yo hago esto de perseguir a esta persona desde el principio hasta el final, yo lo que estoy haciendo es metiéndome con la parte moral de la organización y por supuesto que ahí yo tacharía de que mi conducta es mala porque no es congruente con los valores que yo estoy fomentando dentro de la organización, ¿sí? Entonces va más a la parte moral, a lo que está bien o está mal. Por ejemplo, disculpe, la verdad es que a mí me ha tocado ver las dos caras de la moneda en la empresa que laboro, que en realidad se basa en principios y valores. La primera es que cuando la persona hace un acto que va en contra del reglamento y lo que sea, le ponen a un guardia literal y lo acompañan hasta la puerta. Pero, por ejemplo, en alguien que es programado, que en realidad incluso por sus intereses deja la compañía, está bien, preséntate a tal hora y en realidad uno puede ir por sus cosas y sin ningún problema. Pero en realidad creo que es más, yo creo que también depende de la situación, ¿no? Exactamente, por eso les estoy poniendo la situación de la persona no fue. No te estoy diciendo que la persona robó, ¿no? Sí, Te estoy sí, sí, diciendo porque... simplemente la persona no asistió. Ajá. Ok, Entonces, con base en eso, en que no asistió esta misma persona, yo te pongo un guardia. A eso me sí, refiero, ¿no? No habría ok, ninguna relación como para poder tener esa sí, reacción como organización, ¿vale? de acuerdo, sí, claro. Entonces también les digo, también habría que checar los valores de la organización. Sí, por eso les digo, incluso si todavía vemos y revisamos los valores de la organización, estamos hablando de confianza, respeto, comunicación y tal, y nada más estamos viendo que faltó y ya con eso le ponemos el guardia, no estamos siendo congruentes con nuestros valores, ¿ok? Entonces,
Retomando el ejemplo, tenemos esta misma persona que a lo mejor te faltó, te digo, 4, 5 días, ¿no? Y se le puede rescindir el contrato, se puede despedir, ok, sin problema. Pero ¿qué hace la empresa? A lo mejor como recursos humanos evalúas, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor esta persona faltó, pero esta persona siempre ha cumplido con los objetivos del puesto que desempeña, ¿no? Hasta el momento nunca he presentado, pues digamos, una falta. Siempre ha estado, proactivo, todos sus compañeros hablan bien de él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese momento? A lo mejor como empresa lo que hacemos es evaluar la situación, ¿no? Localizar a esta persona, llamarla, platicar en la parte de recursos humanos, ¿no? A lo mejor el gerente o el jefe de personal, quien quieran. Y entonces ponernos a comunicar con esa persona, negociar y pues saber cuál fue la circunstancia por la que esta persona, pues después de tener un desempeño, digamos, aceptable o hasta arriba del promedio, pues que pase esta situación, ¿no? Entonces lo que hacemos es platicar con él y ver la posibilidad de saber qué hacer, ¿no? No llegar luego a aplicar la parte normativa como es, sino a lo mejor a replantearnos y a medir todas las circunstancias y ver qué fue lo que pasó y ver a qué acuerdos podemos llegar con esa persona. Ajá. Entonces, si estamos haciendo eso, en este sentido y en este mismo criterio que les comento, estaríamos más bien atacando la parte ética de la organización. ¿Por qué? No aplicamos la norma como tal. Ajá. No actuamos con base en valores, sino que nos fijamos más en la misión o en la visión de la organización. Para que la misión exista y para que la visión se dé, también necesitamos en mucho del personal, ¿no? Entonces, si empezamos a ver que esta persona ya tiene tiempo con nosotros, que está cumpliendo bien sus objetivos, o sea, que está abonando a los objetivos institucionales y que está aportando para que la misión se cumpla, entonces tenemos que detenernos un poco para evaluar si esta persona es necesario que siga dentro de nuestra organización, si tenemos que modificar algunas de nuestras relaciones, digamos, laborales con esta persona, o si evaluamos y efectivamente vemos que ya para este momento y para estas formas no es necesario continuar con esa persona. Ajá. Entonces, en ese mismo ejemplo estaríamos, si hablamos de esta parte, de comunicarnos con él y de, antes de tomar una decisión, evaluar la situación de él y evaluar de la situación de la organización y la relación de ambas. Ese sería un comportamiento ético. Ajá. Un comportamiento que va dentro de la ética. Ya después evaluaríamos si esto es correcto o incorrecto, ¿con base en qué? Con base en la misión y la visión de la organización. Ajá. Otra cosa que nos puede permitir saber si los actos que estamos realizando van dentro de la ética es, por ejemplo, que vayan conforme a los manuales. Ajá. Los manuales llevan políticas y las políticas son lineamientos que nos indican las acciones que serían más deseables para la organización que tomáramos. ¿Con base en qué? Volvemos a lo mismo, a los objetivos que la organización quiere lograr, a los objetivos que el área específica quiere lograr. Entonces también las actuaciones que van con base y van acordes a lo que nuestros manuales indican, pues también nos podrían comentar que vamos dentro de una situación ética en donde vamos a evaluar lo correcto y lo incorrecto. ¿Ok? Entonces, hay diferencias. La parte jurídica lo que nos va a decir es lo que por norma se puede hacer o lo que si por norma se infringe, hay sanción. Ajá. Ya veremos de acuerdo al grado de gravedad de incumplimiento la sanción que se aplica. Si vamos a la parte ética, lo que nosotros tenemos que manejar dentro de una organización es lo correcto o lo incorrecto. Lo que nos dice si es correcto es lo que abone para que la organización continúe con su propósito y lo incorrecto lo que no le sirva para eso o incluso lo perjudique. Y la parte moral es lo bueno y lo malo. Entonces lo que para la organización es bueno y lo que para la organización es malo. Si es bueno, va acorde con los valores de la organización. Si es malo, va en contra de los valores de la organización. ¿Ok? Ese es el criterio que a mí me gustaría que tuviéramos y en el que nos basáramos para hacer nuestro ejercicio de esta actividad. Y entonces, tenemos aquí, déjenme compartirles
tenemos aquí la actividad 6. Entonces, bajo este criterio es con el criterio que me gustaría que ustedes hicieran su investigación o checaran su investigación y entonces distinguiéramos lo que es ética y moral, porque para las organizaciones estas son dos cosas diferentes que pueden ir de la mano, sí. Lógicamente los valores son congruentes con los objetivos organizacionales. Ok, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, si hablamos de trabajo en equipo, si hablamos de confianza, etcétera, etcétera, pues muy probablemente dentro de nuestros objetivos nosotros vamos a encontrar objetivos que tengan que ver con eso, ¿no? Pero que tengan que ver con el trabajo en equipo no solamente dentro de nuestra organización, sino a lo mejor también trabajar en equipo con nuestros proveedores, con nuestros asociados, etcétera, etcétera. Entonces, sí tienen relación, pero no hablan de lo mismo. Entonces, por eso aquí de inicio les pido que me distingan lo que sería ética y moral, sobre todo para una organización. Les pido aquí que lo desglosen un poquito, que pongan los conceptos que encuentren las características. Por ejemplo, una característica es lo que yo les menciono. La ética habla de lo correcto y lo incorrecto, la moral habla del bien y el mal, ¿no? Alcances, lo que les comento, o sea, la ética, por ejemplo, podría hablar, una duda para que ustedes lo investiguen y saquen sus conclusiones. La ética podría hablar únicamente del ámbito interno o también tendría que hablar de lo que hay alrededor de la organización y hacia allá también empapar la parte ética. La moral igual, ¿sería nada más interna o sería lo que está relacionado con la organización? Entonces a eso me refiero también con la parte de alcances. ¿Implicaría también mi efecto en los clientes o no? Y en este sentido de cómo identificamos son las organizaciones, pues a lo mejor poner ejemplos como el que les acabo de poner, ¿no? Es una misma situación, pero cada una de las cosas que les estoy platicando habla de una parte jurídica, o de una parte ética, o de una parte moral. Ajá. Entonces, con base en eso que hicieran esta investigación y con base en esta definición, basándonos en este criterio y basándonos en estas definiciones, ahora sí, cuando hagan la actividad 2, que ya es el caso de Pascual Boing, poder dividir lo que es ético y lo que es moral para la organización, para lo que es esta empresa. Esta empresa tuvo dos etapas, entonces una etapa en la que es una empresa clásica con un dueño y realizando sus operaciones de producción y venta de sus productos, ¿no? Y la otra etapa cuando se conforma como cooperativa. La parte de cómo desarrolla la ética en esta primera etapa y cómo la desarrolla en una segunda etapa es diferente. El punto de vista ético de lo que es correcto o no cambia de una a otra y la parte de los valores también. No es lo mismo cuando tiene un solo dueño que cuando se conforma una cooperativa de trabajadores que pertenecían a Pascual Boing. Ajá. En sus inicios y que después ya se fusionan en una sociedad cooperativa. Entonces, aquí son diferentes momentos, por eso, aunque es la misma, digamos, la misma empresa, pero con dos etapas diferentes, quiero que puedan distinguir la ética de uno y la ética de otro, y la moral de uno y la moral de otro. Ajá. Para que les quede un poquito más claro esta diferencia, ajá, basándonos en este criterio que les comento. ¿Ok? Hasta acá quiero saber, sí queda un poquito más claro que hay diferencias en estos conceptos y cuáles serían las diferencias más importantes. Todavía un poco confundido, maestra. Ok, ¿por qué? Porque volviendo al ejemplo, si el muchacho no, como usted bien mencionó, no robó, no, para mí no es ético mandarle un guardia, Ajá. aunque sí estamos atentando contra los valores de la persona, ¿no? Ok, es eso, no me confundan valores y me los vetan en ética. La ética no tiene que ver con los valores, tiene que ver con las acciones correctas o incorrectas. La moral es la que tiene que ver con los valores. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, que le pongan guardia es más, digamos, decirlo inmoral que antiético. Ajá. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo.
¿Con base en qué yo distingo la moralidad en la organización? Con base en los valores que yo defino. Entonces, eso es lo que me dicta algo que está bien o algo que está mal. Algo que está bien o está mal, pues es en realidad subjetivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo medir esa subjetividad? A través de los valores que yo diseñé para mi organización. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo puedo saber si el acto es ético o no? Cuando el acto es correcto o incorrecto para la organización. ¿Cómo sé lo que es correcto para la organización? Lo que sirve para que mi objetivo institucional se cubra, lo que sirve para que mi objetivo operativo se cumpla, lo que sirve para que mi objetivo táctico se cumpla, lo que sirve para que la misión o la visión se cree. Si sirve para eso es correcto, si no sirve es incorrecto. Ajá. Por eso les decía, el hecho de que le ponga un guardia en realidad a mi objetivo no le impacta, ¿sí? Más bien le impacta a la dignidad del trabajador y no solo a la de él, ¿no? O sea, imagínense a los que están alrededor de él. Si no creen que la circunstancia sea, la valoran como algo que no vale como para que lo lleven o lo saquen de esa manera, entonces el clima organizacional se ve afectado, ¿no? Y acuérdense que el clima organizacional y la cultura organizacional tiene que ver más con la parte de valores organizacionales. Entonces, volvemos a lo mismo. Los valores nos dictan lo que está bien o lo que está mal dentro de una organización, pero no lo correcto o lo incorrecto. Ajá. Entonces, eso es diferente. Pero sí van ligados, ¿no? Van ligados, eso es lo que les digo, exactamente como van ligados, muchas veces se confunden. Por eso les comentaba de la primera parte y les dije, hay una definición por ahí que casi siempre sale a la luz cuando hacemos este trabajo, que me dicen la ética es un conjunto de normas morales, Entonces, ya meter la moralidad dentro de la ética ya no es. Decir que la ética es un conjunto de normas está mal, porque es una disciplina. La ética es un estudio. Ajá. Entonces, ese estudio nos dicta dentro de la organización lo correcto y lo incorrecto, pero no con base en la moralidad, no con base en lo que se cree que es bueno o malo, sino con base en lo que nos ayuda y entonces eso nos hace que esto sea correcto contra lo que nos perjudica. Ajá. Y entonces es lo que les digo, la moral, por ejemplo, sí puede ser un conjunto, pero un conjunto de valores consensuados dentro de la organización, en donde nosotros estamos de acuerdo en seguir esos valores. ¿Tiene relación por qué? Por lo que les comentaba, ¿no? Si a lo mejor nosotros aplicamos, por ejemplo, valores, ¿no? Que fomentan la participación de la gente, que fomentan su creatividad, que fomentan su espacio, la comunicación, etcétera, etcétera. Y nuestra ética va ligada hacia que nuestra misión sea ser una empresa líder, ser una empresa creativa, ser una empresa diferente de las demás. Entonces, lógicamente la moral y la ética van de la mano, pero no están tratando los mismos rubros, no están estudiando el mismo campo. Uh-huh. Entonces, sí es importante que lo chequen, porque muchas veces confundimos lo que es moral con lo que es ético y muchas veces eso también repercute en el desempeño de la organización. Otra parte importante de lo que es ética es lo que les decía, todo lo que sea cumplir objetivos, todo lo que sea cumplir, abonar a que se cumpla la misión de la organización, etcétera, etcétera, es ético. Uh-huh. O sea, es correcto. Pero, por ejemplo, si no lo hago, pues tampoco es que me vayan a sancionar por ello, ¿no? Si volvemos al mismo ejemplo de la persona, y digo, a ver, mejor vamos, como recursos humanos, vamos a hablar con esta persona, porque pues en realidad sí está apoyando a la organización, pero vamos a ver qué le pasó ahorita, ¿no? Bueno, si yo decido hablar con él, pues en realidad estaría haciendo algo correcto, ¿no? Porque en realidad, pues sí podría yo ayudar a la organización más tratando de dialogar con él, que desecharlo así sin tomarlo en cuenta. Ajá. Pero si yo no hablara con él y si yo nada más le aplicara la normatividad como es, ¿no? Sin ofenderlo, sin nada, sino aplicar la normatividad como es, realmente pues yo no tendría una sanción por hacer eso.
O sea, no sería tan correcto de acuerdo a mi ética porque tengo que todavía evaluar si esa persona está abonando a mis objetivos. Pero si yo decidiera omitir la plática o a lo mejor del resultado de la plática dijera, ¿sabes qué? Pues no nos conviene que continúe esta persona dentro de la organización, realmente no habría una sanción para mí si soy la parte del personal por dialogar o no dialogar con él. Ajá. Entonces, la ética no habla de normas porque no impone sanciones. ¿Sí? La ética te aconseja qué sería, bueno, estudia para aconsejarte qué sería lo más correcto para ti de aplicar. Pero si no lo aplicas, vaya, no hay una sanción. Puede haber una consecuencia que sea negativa para ti porque a lo mejor tomaste mala decisión. Tomaste una decisión incorrecta, perdón, no mala, incorrecta. Pero realmente no hay una sanción porque no lo hagas. Ajá. La parte moral tampoco. O sea, en la parte moral también, y por eso también muchas veces se hace esa confusión. Si tú haces algo que es bueno, pues va a ser muy positivo y va a ser agradable para ti y para todos los que te rodean. Pero si ese es algo que sea malo y que vaya en contra de los valores, pues se va a inconformar la gente, no se van a sentir a gusto, pero tampoco hay una sanción que te marquen por haber hecho esa parte mala, esa parte que va en contra de los valores que la organización fomenta. Entonces también ahí muchas veces hay la confusión porque dentro de lo que es ético y lo que es moral nunca hay repercusiones de sanciones. En donde sí hay repercusiones de sanciones es en la parte jurídica, ¿no? El incumplimiento de las normatividades como tales, de leyes, reglamentos, etcétera. ¿Ok? Entonces, no sé si quede un poco más claro. Sí, yo, a ver, para estructurar, profesora, y creo que ya le agarré el punto. A ver. Yo tengo una normatividad, un reglamento de interior del trabajo. No se cumple. Lo ético entra cuando el jefe, por ejemplo, decidiera hacerse de la vista gorda o realmente decir hubo un incumplimiento al reglamento. Ahí es donde éticamente dice el líder, lo correcto es que yo tengo que reportarlo. Y segundo, se liga con que lo moral o los principios y valores, si la compañía predomina que su mayor activo es la gente, bueno, ok, hubo un incumplimiento, lo ético es que yo lo reporté, pero vamos a ver qué opina la persona, lo que usted dice, ¿no? Y si al final la compañía decide que es o sea, que el caso fue circunstancial y realmente ha recibido más de la persona y deciden que continúe con su trabajo, pues ya entró la parte moral, ¿no? Pero lo ético es decir, ok, pues supe que hubo algo mal, pues lo tengo que reportar, ¿no? Ajá, exacto, en lo ético yo lo reporto, pero también lo reporto, pero evaluamos, ¿no? O sea, digo, Claro. a ver, no es para que lo corras ahorita, ¿no? Sino sí, y Sí. reporto que hubo un incumplimiento en el reglamento, pero lo que queremos es también, por otro lado, esta persona siempre ha cumplido el reglamento en Sí. ocasiones anteriores, siempre ha cumplido con su trabajo y no solo satisfactoriamente, sino a lo mejor más, ¿no? Todavía. Claro. Entonces, yo lo que sugiero en cuestión ética es evaluar la situación, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, Clarísimo. los valores, a lo mejor, la moral, a lo mejor, como diría yo de otra forma, es el modo en que yo llegue con la persona, ¿no? Porque una cosa es que diga, ay, vamos a evaluar la situación y todo, y otra cosa es que le diga, a ver, órale, Pedro, están llamando y hasta te truenen los dedos. Dices, a ver, déjame evaluar si esto va de acuerdo con los valores que la organización, pues está fomentando, ¿no? O a lo mejor sí te digo, a ver, sí vamos a comunicarnos, vamos a hablar con la persona, llega con la persona y entonces a la persona se le trata pues de una manera pues digna, ¿no? Decente, se le ponen los puntos, ¿no? Se establecen los puntos objetivamente y le dices, a ver, vamos a ver, ¿no? Pros y contras por este lado, tú has hecho bien esto y esto y esto y esto, pero por otro lado, nos incumpliste en esto y esto y esto, entonces vamos a dialogar para llegar a un acuerdo. Entonces, el modo en que yo les lo estoy diciendo, digamos, ese modo es la parte moral, es la parte en la que yo hablo con él. Ajá. Sí, de acuerdo. Entonces, no sé si quede un poquito más claro. Es difícil muchas veces, yo lo entiendo, distinguir entre la parte ética y moral y sobre todo en las organizaciones, porque ya en la práctica casi las dos van de la mano. Pero es muy importante porque cuando nosotros llegamos precisamente a este tipo de conflictos tenemos que ver en qué parte vamos a meter la cuestión
jurídica o normativa, ¿no? ¿En qué parte tenemos que combinarlo con lo ético y en qué parte tenemos que combinarlo con lo moral? Entonces, no sé si ustedes en algún momento tomaron antes esta clase en la parte semestral, pero casi siempre al final nosotros les ponemos una película de Erin Brockovich, o no sé si alguien la haya visto, o sepa de qué se trata esa película. Sí, No. creo que la recuerdo. ¿No? De una demanda, ¿no? Ajá, Sí, por algo de agua. sí, exactamente. Sí, recuerdo haberla visto. Se supone que es una comunidad en Estados Unidos. También les doy este ejemplo a ver si me explico un poco mejor. La de Erin Brockovich, así se llama. Erin Brockovich, una mujer audaz o algo así. Entonces, en esa película se basan en la vida de este personaje, pero básicamente ella, en resumen, entra a trabajar como secretaria en un despacho de abogados y traen un litigio con una empresa grande, así bastante grande, porque en una comunidad ellos precisamente por la producción que están haciendo, porque son un poquito así como una industria, están contaminando los mantos acuíferos que están en esa comunidad, pero no se lo han comentado a nadie. Entonces estos mantos se contaminan y resulta que las personas empiezan a enfermar, pero son diferentes enfermedades las que empiezan a brotar dentro de la comunidad. Y entonces estas personas meten el litigio con este despacho de abogados. El despacho de abogados no quiere hacer mucho caso porque dice que es una empresa muy grande y que pues no van a ganar el caso. Entonces esta chica Erin se empapa más del caso, investiga y entonces ya se involucra con la comunidad a modo de que si hacen el litigio, lo ganan porque demuestran que pues verdaderamente estaban contaminando el agua y entonces les piden un monto de indemnización. Ajá. Entonces, muchas veces se las ponemos para ver esta parte de ética y responsabilidad social. Pero la cuestión también en estos ejemplos, como el de esta persona, es un poquito difícil distinguir lo que es ética moral y responsabilidad social. ¿Por qué? La parte ética sí nos dice lo que es correcto o lo que es incorrecto para una organización y va con base en su filosofía. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta empresa? Por ejemplo, llega el despacho y llega con la empresa, llega con los representantes de la empresa y entonces la empresa dice, ok, sí, ¿no? O sea, ya cuando los forzan dicen, a ver, sí, entendemos que estamos contaminando. Pero también entiendan que para nosotros el chiste es, o sea, lo que nosotros nos mandaron fue a generar ganancias, fue a generar utilidades. Entonces entendemos, sabemos que por eso era ético para nosotros, ¿no? El generar ganancias. Sabemos que ahorita pues hay personas perjudicadas. Los vamos a indemnizar. Entonces, les ofrecen un X monto, ¿no? Entonces ahí empieza el litigio también porque el monto es insuficiente, porque tienen que pagar medicamentos, tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces ya se van a juicio y tal, ganan, ¿no? Y les dicen tal monto, o sea, les ofrecen más, ¿no? Una cantidad suficiente para poder tratar a los enfermos, para poder darles el seguimiento. Y entonces el despacho de abogados, y esta persona, Erin en particular, dice no, si esa empresa es grande y les puede dar más dinero, que les dé más dinero. Y entonces la empresa termina dando más dinero y la empresa quiebra por la cantidad de indemnizaciones y el monto de las indemnizaciones que tiene que dar. Y cuando ves a la comunidad en esa película, y cuando ves a la comunidad que le está platicando a la chica y tal, en realidad a ellos como comunidad, sí, bueno, dicen, sí, me enfermé, ¿no? Y sí quiero que me paguen. Pero sobre todo lo que quieren es sacar dinero. O sea, no les interesa que les paguen por mejorar su salud, tanto como que les paguen lo máximo posible. O no dicen, mira, con que me paguen lo suficiente para cambiarme de casa porque todavía no me he enfermado, pero para no enfermarme, ¿no? Me cambio de lugar, que me paguen lo suficiente para eso. No, lo que quieren es dinero. Y para ellos eso es ético, ¿sí? Entonces es donde les digo, se empieza a confundir la ética con la moral, porque si ves esa película y no la
no la analizas, o sea, te sigues y te sigues, dices, ay, pues la empresa actuó con falta de ética y fue una inmoral y no sé qué, y la comunidad es muy buena, y Erin es muy buena. Pues no, o sea, porque si ves, cada uno está actuando de acuerdo a sus convicciones. Ajá. Lo malo es que no empata la ética de la comunidad y la ética de la organización, porque si te das cuenta y lo analizas bien, ni a la gente le importa su propia salud. Entonces, la ética que manejan ellos es: a mí lo correcto es que me des dinero, aunque tú te vayas. Y entonces ahí como que empieza uno, bueno, y entonces ¿qué fue ético y qué fue moral? ¿No? Esta chica entra diciendo, no, pues lo que hacen son actos inmorales y está mal y no sé qué. Y dices, bueno, si está mal al punto de que estás enfermando a la gente. Pero hasta ella misma se va porque le entreguen dinero. O sea, al final lo que les importaba a todos era el dinero. Entonces, ¿cómo quedó el asunto? ¿No? Entonces, ahí es donde les digo, es muy importante que ustedes definan lo que es la ética y la moralidad. Van de la mano, sí, pero no significan lo mismo. Ajá. Volvemos a lo mismo que les comentaba desde el principio de la planeación estratégica. Todo tiene que tener congruencia, pero no todo habla de lo mismo. Entonces, lo que quiero aquí es que puedan distinguir entre lo que es un acto que estudie o que sea tema de estudio de la ética y lo que sea una acción en donde se define para la organización si es moral o inmoral. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con base en eso también nosotros podemos desarrollar lo que es responsabilidad social. Vámonos al tema de responsabilidad social. Eso es, digamos, un punto que es más o menos reciente en las organizaciones. Digo reciente, estamos hablando de 10 años para acá, porque anteriormente, hace como 20 años, hablábamos de lo que era valor agregado. Decíamos, lo más importante para la organización, de la que sea que estemos hablando, es ¿qué aportas de diferente al resto de las personas que se dedican a un giro como el tuyo o un giro igual al tuyo? Entonces, eso era el valor agregado, ¿no? Y decían, bueno, a lo mejor mi valor agregado es que mi precio es menor. Mi valor agregado puede ser que te doy un servicio extra. Mi valor agregado puede ser que te doy un producto complemento del producto principal que te ofrezco, ¿no? Y así nos íbamos. Pero entonces después se evolucionó porque se vio que ese tema, pues, primero se saturaba, ¿no? Y segundo, dejaba de ser de importancia para el cliente, porque decía el cliente, finalmente todos me ofrecen algo extra. Yo lo que voy a agarrar es lo que me convenga en el momento en que lo necesite. Y ya, se acabó. Entonces, fuimos evolucionando hacia pensar una forma diferente de desarrollar a las organizaciones. Y también empezaron los temas, mucho los temas de contaminación. ¿Por qué? Porque la globalización se dio a un mayor nivel, porque ya todos estábamos muy conectados, entonces empezó a ver también que era buena esa conexión, pero que esa conexión también lo que generaba era demasiada contaminación, ¿no? Contaminación en el ambiente, contaminación en la tierra, contaminación en los mares, etcétera, etcétera. Entonces ya después empezó la tendencia de las organizaciones a decir, o empezó la comunidad a reaccionar y a decirles, ¿sabes qué? Como el tipo de esta película que les comento, o sea, tú llegas y haces una industria. Y por un lado beneficias, ¿por qué? Porque a lo mejor llegas con tu industria, llegas a un pueblo pequeño y entonces toda la gente trabaja para esa industria, pero esa industria como es macro, como llega a diferentes lugares y a diferentes países del mundo, pues entonces tiene la oportunidad de pagar mejores salarios. Entonces llegas a la comunidad y pues casi todos trabajan para esa empresa o para esa industria, ganan bien, viven bien a través de esa industria, pero por otro lado, generas mucha contaminación, porque a lo mejor todos los desechos industriales que tienes los entierras y entonces la tierra empieza a dejar de ser fértil, ¿no? Y entonces empieza a ser seca y entonces empieza a haber problemas, ¿no? Para poder suministrar los alimentos. Y entonces ya los tenemos que conseguir de otro lado y entonces ya empezamos a tener dificultades como comunidad, ¿no? O a lo mejor también tus desechos industriales se van a los mantos acuíferos cercanos, que les digo que era el ejemplo de esta industria. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que por un lado nos beneficias con empleo, pero por el otro nos perjudicas en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Y si no nos dedicamos a tu industria, pues nos vamos a morir de hambre, ¿no? Porque todo lo demás se empieza a secar, se empieza a contaminar. Entonces, ¿qué era la tendencia de las organizaciones en ese entonces? Decir,
Tú llegas, pero tienes que considerar que cuando llegas generas un daño, ¿no? Haces un impacto ambiental. Entonces tienes que evaluar tus impactos ambientales negativos y nos tienes que resarcir, volvemos para el ejemplo de esta película, y nos tienes que resarcir de algún modo el daño que nos estás haciendo. Entonces decían, por ejemplo, bueno, pues si me contaminas el agua, pues por lo menos ponme escuelas, ¿no? Si ya no puedo sembrar, pues entonces tráeme servicios para acá, ¿no? Tráeme supermercados, tráeme gasolinerías. Entonces empieza a compensarme como comunidad del daño que me estás haciendo como organización. Entonces, en ese sentido, más que valor agregado, ya empezaban a pensar las organizaciones en cómo resarcir los daños que provocaban. ¿Qué es lo que pasó con esa tendencia? Lo que pasó con esa tendencia es que las empresas les salían muy caras, como el ejemplo que les dije. Podía ser esa una macroindustria, podría ser la macroempresa, pero con tantas indemnizaciones que tenía que pagar, terminó quebrando. Entonces también las organizaciones dijeron, a ver, espérame, sí causó daño, pero si de entrada, antes de poner mi negocio, ya te tengo que pagar por un daño que se prevé que voy a hacer, no voy a salir, o sea, ni siquiera voy a poder producir, ¿no? ¿Qué es lo que siguió a eso? La responsabilidad social. ¿Qué implica la responsabilidad social? La responsabilidad social implica el hacer toda una serie de planeaciones y de previsiones precisamente para evitar esos daños. Entonces, va muy de la mano con esta situación de, ok, ¿cuál es la manera entonces para la organización de a lo mejor de evitar las mermas? ¿Cuál es la manera de la organización para evitar el sacar desechos, ¿no? Porque el problema es el desecho y el problema es el volumen del desecho. Entonces, ¿qué otros métodos de producción podríamos utilizar para no sacar desechos industriales, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para crear industrias y crear fábricas y crear servicios que fueran más amigables con el entorno, hablando de todos los aspectos, ¿no? Aire, agua, tierra, etcétera, etcétera. Entonces, antes de ponerme, lo que yo hago es involucrarme con cómo es mi entorno, cómo es el entorno al que yo pienso llegar y cómo hacer precisamente para no dañar ese entorno, ¿no? Y cómo hacer también para que entonces, si no voy a sacar desechos y si lo que voy a tener que hacer es seguir produciendo, cómo entonces hacer una industria de reciclaje, ¿no? Cómo basarnos en el reuso, cómo basarnos en la optimización de los recursos precisamente para evitar esa contaminación, ¿no? Entonces, cuando yo llego ya a una determinada comunidad, a una determinada sociedad, yo ya llego con este pensamiento de responsabilidad social y esta parte de responsabilidad social entonces abarca tres campos principalmente. Uno, lo que les digo, y lo que lo generó, que fue la parte ecológica, ¿no? El no dañar al medio ambiente no es suficiente, sino ser amigable con el medio ambiente es, digamos, la tendencia, ¿no? Sería lo mejor. Entonces, primero, la responsabilidad social habla de este impacto o de este campo ecológico, ¿no? Cómo hacer que yo me una a la naturaleza y no perjudicarla, ¿ok? El segundo es la parte social. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿quiénes son los que reaccionaron ante esta contaminación, ante este perjuicio del entorno, etcétera? Las comunidades. Entonces, la parte social es, yo sé que como organización de cualquier tipo yo voy a estar inmerso en una sociedad. Entonces yo tengo que analizar esa sociedad y ver esa sociedad cómo la puedo apoyar o cómo puedo yo entrar embonando en esa sociedad, en las características que tiene esa sociedad, y entonces ya hacer ahí sí una inercia entre la sociedad en la que estoy y yo como organización, ¿ok? Y el último es el que siempre le ha importado a la organización, que es el económico. Ajá, en el económico, en el interés de que si soy una organización que tiene fines lucrativos, pues yo pueda seguir manteniendo mis utilidades. Que si yo soy una organización de carácter social, pues yo pueda subsistir con los recursos que puedo allegarme como organización social, ¿no? Que si soy un organismo público, igual, ¿no? Mantenerme a través de los ingresos que tengo con las características propias del organismo público. Entonces, sostenerme yo como organización, ¿no? A través del tiempo. A su vez que apoyar a todos los que son miembros de mi organización, o sea,
hacer que estos miembros tengan condiciones de labor, de trabajo justas, equitativas, con sueldos dignos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo económico también a quién impactaría, a los socios y accionistas, ¿no? Si estamos hablando de que organizaciones de ese tipo. Entonces también que no por tratar de, sino al contrario, que al aprovechar toda la naturaleza, al reciclar, al reusar, al ser amigable, etcétera, etcétera, estos mismos socios y accionistas también tengan que hacer inversiones, pero que también vean la retribución de sus utilidades, ¿no? O de sus ganancias. Y también a su vez económicamente, ¿por qué? Por los que están relacionados con nosotros, ¿no? Nuestros proveedores. Si nosotros tenemos responsabilidad social en nuestra forma de actuar, pues entonces también impactar a nuestros proveedores con eso o exigirles también a ellos que se metan en algún campo de esta responsabilidad social para que nos apoyen, ¿no? Para que a través también de los insumos que ellos nos provean, nosotros podamos mantener este concepto, ¿ok? Responsabilidad social también con nuestros clientes, ¿no? No por ser amigables con el ambiente nos vamos a olvidar de que nosotros estamos para satisfacer una necesidad de un público, de un mercado meta, entonces también considerarlos a ellos dentro de esta parte económica, ¿ok? Entonces, la responsabilidad social se refiere sobre todo a eso, a decir, yo como organización me quiero integrar, ¿no? A una sociedad específica, con un mercado específico, con asociados que ya vienen conmigo, ¿no? Y que intento impactar sobre todo 3 campos: ecológico, social, que se refiere a la comunidad en la que yo estoy, y la parte económica. Ajá. Entonces, a lo mejor puede impactar a los 3 campos, puede ser. O a lo mejor nada más tengo prevalencia en uno de ellos, ¿ok? A lo mejor soy muy bueno en la parte ecológica, pero en la parte social y económica no tanto. Pero de todas maneras trato de cubrir esos 3 rubros, ¿no? A lo mejor mi parte económica pues ya la tenía desde hace muchos años fortalecida, lo que estoy tratando de apuntalar es la parte social y la parte ecológica. Pero siempre, siempre voy a tratar de abarcar esos 3 campos. Ajá. Entonces, de responsabilidad social hay material muy reciente, ajá, les digo como de 10 años para acá más o menos, pero también en cuestión de responsabilidad social como que muchas veces empezamos a divagar y empezar a hablar de diversas corrientes, y responsabilidad social muchas veces se confunde con 2 cosas principalmente, con lo que les comentaba de que afecto a la sociedad, entonces tengo que ver cómo la apoyo. Y entonces todos los que sean actos altruistas los pongo como responsabilidad social, y eso está mal. El altruismo no es responsabilidad social. El altruismo es ayudar al prójimo, beneficiarlo y tal. Pero eso no es parte de la responsabilidad social, porque la responsabilidad social no es darle al que le falte, sino integrarme con mi comunidad, integrarme con mi sociedad con la que estoy inmerso. Puede que ahí estén mis clientes, puede, pero si no están mis clientes, pero yo estoy existiendo ahí, entonces tratar de existir junto con ellos, y eso no lo hace altruismo, ¿ok? También se confunde mucho con la parte ecológica. O sea, si por ejemplo, en algún ejemplo me decían, ¿no? Grupo Modelo de las cervezas. Entonces, Grupo Modelo tiene un programa para jóvenes y los jóvenes van y reforestan. Bueno, ese es un programa comunitario y está muy bonito, pero esa no es una parte ecológica de la responsabilidad social. La parte ecológica de la responsabilidad social sería, por ejemplo, no sé, que cuando yo hago mis empaques, todos esos empaques sean biodegradables, ¿no? En los que yo transporto mis productos como Grupo Modelo. Entonces, todos esos son biodegradables y entonces todos esos van al ambiente. O a lo mejor todos mis envases, cuando me los regresan, yo los reutilizo, ¿no? Entonces, a través de eso, digamos que yo no gasto en nuevo material, pero también utilizo un material que es reciclable y por lo tanto también contamino menos o no contamino. Ajá. Entonces se va mucho a esa parte, ¿sí? A tratar de involucrarse con estos 3 factores, pero no dando limosnas ni resarciendo daños, sino integrándose con ellos, haciéndose uno solo con estos 3 campos, ¿ok?
Entonces, ese es el criterio que a mí me gustaría que tomáramos en la parte de responsabilidad social, porque si no, si hablamos, por ejemplo, y empezamos a confundir ética con moral, con parte jurídica, y luego llegamos a la responsabilidad social y la confundimos con altruismo, entonces ya no sabemos qué está haciendo la organización, ya no estamos separando. Entonces recuerden también que las organizaciones existen por una razón que es su misión, por la razón que ellos originaron, sus socios, sus fundadores, sus creadores, quienes ustedes quieran. Y con base en eso nosotros desarrollamos diferentes acciones, ¿no? Diferentes acciones jurídicas, diferentes acciones éticas, diferentes acciones morales. Y ahorita que estamos con la tendencia de responsabilidad social, pues muchas organizaciones están tratando de meterse en ese campo, pero con ese sentido de, a ver, ni yo te debo nada, ni soy el maligno que viene aquí a fastidiarte, ni tampoco te voy a tener que dar limosnas, porque no, eso también atentaría contra tu dignidad, ¿no? Si no somos algo simbiótico, ¿no? Tú me apoyas, yo te apoyo y entre todos salimos adelante y cada quien cumple sus objetivos. Entonces ese también es el sentido de la responsabilidad social. Ser partícipe de esa sociedad y no tomar como que la sociedad es una y yo soy otra, como que la naturaleza es una y yo soy otro, ¿no? Como que mi proveedor es uno y yo soy otro. Entonces, tratar de involucrarnos como una unidad, ¿no? Como todos integrados, ¿ok? Entonces, vamos a lo mismo. Cuando yo les pido el trabajo y les pido que en el trabajo me hablen de responsabilidad social y me digan el campo de aplicación, yo me refiero a estos 3 campos de aplicación: al social, al ecológico y al económico. Ajá. Entonces, eso es lo mismo para acá y eso es lo mismo cuando yo estoy hablando de la aplicación de la responsabilidad social en su último ejemplo, en su último caso. Digo, ok, ¿cómo aplica la responsabilidad social? Pero obviamente para que ustedes me digan cómo aplica la responsabilidad social cada una de estas organizaciones, me tienen que hablar de entrada cuál es el campo en el que prioritariamente se están desarrollando. O me tendrían que decir, a lo mejor, pues no aplica, ¿no? En este caso no aplica, ¿por qué? Porque esta organización todavía no está manejando la teoría de responsabilidad social. Ajá. Y entonces así ya tenemos un poquito más identificado lo que quiero en esta parte teórica de ética y moral y lo que me refiero en esta parte de responsabilidad social. Entonces busquen el concepto. Estos 3 campos son forzosos porque muchas veces me ponen otros campos que no tienen que ver. Y esto es criterio, ventaja en su aplicación en las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, este es un tema nuevo relativamente y este es un tema que todavía sigue en exploración. De hecho, muchas veces ligan responsabilidad social también con desarrollo sustentable. Y desarrollo sostenible, porque todo eso se refiere en algunas organizaciones a reducir costos, en algunas organizaciones a apoyarse de la comunidad para a través de ellos obtener los insumos, y entonces esto se liga con la responsabilidad social por ese lado, ¿no? Por la parte ecológica y por la parte social, e impacta en su parte económica. Entonces ahí tendrían que revisar un poquito de qué se trata el concepto, cuáles son los campos de aplicación, para ver qué ventajas tiene actualmente que una organización aplique un concepto de responsabilidad social, o a lo mejor ustedes ven que por el momento no tiene ninguna ventaja, ¿no? Quedaría lo mismo que esta empresa cumpliera la responsabilidad social con que fuera una empresa tradicional. Entonces, esta parte de las ventajas sí es mucho como para que lo analicen ustedes con base en estas investigaciones teóricas previas. Ajá. Y ya después, pues ya se van a la parte práctica para poder aterrizar mejor y diferenciar mejor estos conceptos, ¿no? Hablando nada más de lo que les decía, del caso de Boeing en alguno de estos 2 momentos que tuvo esta organización, ¿ok? Entonces, no sé si hasta el momento, sé que ahorita es un poco confuso y sé que si vuelven a revisar la teoría, pues van a seguir viendo y van a seguir notando que muchos manejan, y sobre todo para esta cuestión organizacional, muchos manejan ética y moral a la par y nada más dicen responsabilidad social y prácticamente se los orientan hacia el altruismo.
pero es lo que les digo, ese criterio, aunque lo toman muchos libros y aunque lo toman muchos autores, no quisiera que lo tomáramos porque entonces no tendría caso diferenciar en una organización, por ejemplo, una misión de sus valores. Y no tendría ninguna chiste el decir, bueno, es que, como en el caso que les comentaba de esta película, ¿no? Bueno, pues ya los indemnicé, ya, o sea, ya tronó la empresa, puede ser otra. Y voy a hacer otra en la que siga teniendo la misma mentalidad. Entonces, ¿dónde hubo un cambio en cuestión de responsabilidad social? ¿Dónde hubo un cambio en cuestión de entender que somos parte de un mismo todo y que tenemos que actuar igual, que es lo que la responsabilidad social quiere lograr dentro de las organizaciones? Entonces, sí me parece importante que tomen este criterio, que si es necesario vuelvan a checar la grabación para poder revisar sus investigaciones y tratar de basarnos en esta teoría. Ajá. Entonces, repito, ¿cuál es el criterio para distinguir ética y moral? Que ya, eso es en lo que se basa más su trabajo de la unidad 6. Ética va a ser todo aquello que esta disciplina estudie para relacionar lo que es correcto y lo que es incorrecto para la organización, ¿no? Entonces, con base en eso, ustedes vean los elementos que nos permiten en la organización definir las acciones correctas o incorrectas de ella, ¿ok? ¿Qué es la moral dentro de una organización? La moral es todo ese conjunto de valores que va a apoyar la organización y que van a fortalecer la cultura organizacional. Entonces, la moral en una organización nos va a dictar las acciones buenas y las acciones malas. Uh-huh. ¿Qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social es una tendencia en la administración que se da actualmente, que a lo que se refiere es a replantear la situación de las organizaciones dentro de 3 campos: el campo económico, el campo ecológico y el campo social. Ajá. Ese es, en resumen, lo que nosotros vamos a establecer como criterios para poder hacer las actividades de la unidad 6 y de la unidad 7, de sus ejemplos.